Ok, vamos a ver con relación a continuar la clase con relación a la importancia que reviste la actuación del abogado. Nos quedamos en el artículo 25, ¿verdad? Artículo 25, ¿qué es relativo a? Que los abogados patronos se consideran procuradores. Ándale, se consideran procuradores. Procuradores y que tienen las mismas funciones que el abogado patrono. Si nosotros recordamos que en un inicio vimos cuál es la diferencia entre el abogado patrono y el abogado procurador, ¿cierto? ¿Dónde están? Ok, entonces vimos el artículo 22 en cuanto a que los abogados patronos tienen o fungen como abogados ok. No. Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los abogados? ¿Cuál es el procurador? ¿Cuáles son las funciones? Ok, si nosotros sacáramos un cuestionario acerca de la importancia de la abogacía con respecto del artículo 19 al artículo 22, ¿verdad? ¿Qué preguntas podríamos extraer? Primera pregunta que podríamos extraer. Número 1. Sería con relación a los presupuestos procesales. Explica
Si el nombramiento de un abogado patrono forma parte de estos. Con la segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley para intervenir como abogado patrono? Una tercera pregunta es, ¿cuándo las partes pueden excusarse de nombrar abogado patrono? ¿Cuál será la respuesta en esta? Son tres. Número uno, cuando la parte funja como abogado, no necesito otro abogado. Número dos, cuando no tengan posibilidades para poder pagar a un abogado. Número tres, cuando se trate de promociones que no tienden a impulsar el procedimiento o de aquellas por las que se interponga algún medio de impugnación. Correcto, esos serían los tres. Ahora, cuarta pregunta. ¿Qué sucede en el caso de las fracciones 2 y 3 del artículo 19? ¿Qué sucede? Cuando las partes creen en posibilidad de que en particular que reúna los requisitos establecidos de la ley, y cuando las partes manifiesten que no deseen ser relacionadas por abogados particulares. Por eso, ¿pero qué sucede en los casos de las fracciones 2 y 3? Se aplica lo que sigue en forma posterior. Se le va a nombrar a un defensor de oficio. ¿Para qué? Para que en todo momento tengan una representación legal en todos sus asuntos. No es posible que una de las partes llegue sin abogado. ¿Por qué? Porque precisamente habría un desequilibrio legal entre ambas. Y pareciera entonces, o parecería entonces,
que una de ellas está en completa desventaja y la otra no al llevar abogado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juzgador cuando advierta ese tipo de situaciones? Automáticamente diferir la audiencia para que la parte que no lleve abogado pueda llevar un abogado, platique con el abogado y pueda ser asesorado. ¿Sale? ¿Cuál es el alcance del abogado patrono de acuerdo al artículo 20 del CPC? ¿Cuál será? Puede decir que solo las partes, los abogados patronos podrán comparecer ante los tribunales para consultar el expediente y práctica de los. ¿Cómo? Solo las partes ¿O sus abogados? patronos podrán comparecer ante los tribunales para la consulta de los expedientes y práctica de los diligencias. Ajá, y práctica de las diligencias. Solamente ellos podrán practicar las diligencias, nadie más, ¿correcto? Ahora, aquí cabría otra pregunta en el sentido de cuál es la participación del estudiante en sus dos vertientes. ¿Cuál es la participación del estudiante en sus dos vertientes? De acuerdo al artículo 20 CPC. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Que funja como pasante o que funja como practicante, ¿cierto? Una cosa es que tú todavía estés usando la carrera y estés en tus prácticas profesionales, pero sigues estudiando. Otra muy distinta es que ya terminaste de estudiar y seas pasante de derecho. Entonces, cuando en ambas necesites el patrocinio de un abogado, es cierto, pero la diferencia es que en uno de ellos ya puede intervenir un poquito más a fondo que el otro. ¿En cuál tú crees que, o cuál de los dos crees que participaría un poquito más? El pasante, efectivamente, el pasante de derecho. Ok. Y el único requisito que le exige la ley es
hayan estudiado la carrera de Derecho. No, porque ya es pasante, ya cursó la carrera. Una responsiva. Es Un correcto, abogado patrón. es correcto. Ahora, en una siguiente pregunta podríamos formular la siguiente. ¿Cuál es el requisito sine qua non? Para que el primer escrito o diligencia se tenga por patrocinio a un abogado patrono. Y la respuesta está ahí en el siguiente artículo, ¿eh? Que el artículo 22. Sí. Partes del escrito en la diligencia y que intervengan deben expresar el nombre y domicilio del abogado que habrá de patrocinarlas y los datos del registro de título profesional ante el Tribunal Superior de la Justicia, los que se confrontarán con el hecho oficial del delito. Las partes tendrán el derecho de revocar la designación de abogado patrono, quien a su vez tendrá derecho de renunciar al patrocinio.
Entonces podríamos poner aquí cuáles son los derechos del abogado patrono frente a su cliente. Y el derecho de este frente al abogado patrono. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Que reconociera el derecho de revocar la designación del abogado patrono, quien a su vez tendrá el derecho de renunciar a la oficina por motivos personales o cuando sus decisiones se reduzcan a las propias informaciones afectadas por el cliente y cumplen los principios que rigen la conducta del patrono en los términos que establece la presente ley, surgiendo efectos la sola manifestación en tal sentido para que se tenga por realizado o renunciado al cuerpo civil. Perfecto. Vamos con una octava pregunta, ¿sale? Menciona algunas de las obligaciones del abogado patrono. Entre paréntesis, dos nada más. Las que consideres más importantes. ¿Cuáles serán? Las que tú consideras las más importantes. Obvio, no por mencionar dos significa que las demás no sean importantes. Claro que todas son importantes porque son obligaciones. Diría que para mí las más importantes es la primera y la segunda. La primera y la segunda. Sí. Vamos. Sería conducirse con honestidad para con su patrocinado, su contraparte y los tribunales. Y la segunda sería poner al servicio del cliente todos los conocimientos científicos y técnicos para la defensa
explícita de sus intereses. Perfecto. Sí, tienes toda la razón. Obvio, todas las demás se van desprendiendo de la dos, considero yo, porque poner al servicio los conocimientos al servicio de nuestro cliente significa que un abogado, si ya, como ya lo vimos en clases pasadas, tiene muchos valores que tiene que fortalecer en la medida en que él va practicando. Y todos, de manera axiológica, caen en esto, en guardar el secreto profesional, que viene siendo parte de unos valores ya intrínsecos del abogado, no actuar ni conducir a su representado en forma maliciosa o inmoral. En fin, todas las que ya hemos visto y que efectivamente estas dos sí considero que vienen a dar a la importancia que reviste estas obligaciones. Vamos con una novena pregunta. Pinta bien tú. Pinta bien. Sí. Vamos con una novena pregunta. Novena. A ver, la primera es. Hasta ahí. La segunda. Sí. Tercera. Cuando las partes pueden esforzarse. Ajá. Y eso sucede en el caso de las declaraciones primera. Sí. Quinta. ¿Cuál es el alcance del abogado? Sí. ¿Cuál es la participación del estudiante? Ok. Sexta. ¿Cuál es el requisito Sine qua non. ¿Y cuáles son los derechos del abogado? Esa es la séptima. No es el octavo. A ver, ya me perdí. La 5 es cuál es la participación del estudiante, ¿cierto? ¿Sí? No. Ese es ¿cuál es el alcance del abogado patrón? A ver. Tienes razón, vamos con la décima, ¿verdad? Ya. Ya. Sí, tienes toda la razón. Ok. Ok, esta pregunta sería, ¿los abogados patronos se consideran procuradores? Es pregunta, ¿va? ¿Los abogados patronos se consideran procuradores? Y la respuesta tendrías que construirla con base en el artículo 25, en el sentido de que los abogados patronos manifiesta o narra este artículo que se consideran procuradores judiciales. ¿Sale? Es importante que pongamos procuradores judiciales. Y entonces la 11ª pregunta sería, los abogados patronos. No. No. Los procuradores. Tendrán las mismas funciones que el abogado patrón.
¿Qué opinas? Sí, ¿sabes por qué? Porque con base en el artículo 25 manifiesta, los abogados patronos se considerarán procuradores judiciales. ¿Correcto? Por lo tanto, los procuradores judiciales tendrán las mismas funciones que el abogado patrono. Claro, sí. Y todavía comentan, con todas las facultades que para los de su especie establece el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Podrán llevar a cabo siempre en beneficio de quien los designe cualquier acto de naturaleza procesal, quedando exceptuadas las facultades de disposición sobre el derecho de litigio, así como la de sustitución, delegación o ampliación de la designación hecha a su favor. ¿Qué alcances tiene este artículo? Solamente tengo oportunidad o tengo ¿cómo te diré? De llevar a cabo mi actuación en el ámbito procesal. De repente como que no comprendemos la diferencia entre todos los actos procesales y todos los actos jurídicos. ¿Te acuerdas que es un acto jurídico por casualidad? Fíjate, acto jurídico, toda manifestación o toda manifestación de voluntad hecha con el propósito de generar una o más de las consecuencias de derecho, como lo es crear, conservar, transmitir, extinguir, etcétera, etcétera, derechos y obligaciones. Un ejemplo, un acto jurídico, si es manifestación de voluntad, tú en un momento determinado de tu vida vas a decir, sí, me quiero casar, ¿cierto? Posiblemente. Que quieras complicar la existencia, no es cierto, no es cierto. Quieras decir, quiero ser feliz y entonces me voy a casar. Me invites a la boda. Es en serio, ¿eh? Cuando quieran, dentro de 20 años, pero me invitas. Y entonces, esa acta de matrimonio, perdón, ese matrimonio no es más que la celebración de un contrato civil de matrimonio, donde tú estás dispuesta a generar o a asumir todas las obligaciones. Y tu consorte también, o tu novio, también está dispuesto a asumir todas las consecuencias de que genera ese contrato, ¿correcto? Bueno, entonces, si estás de acuerdo y hay voluntad de la otra persona, ahí se forman dos voluntades. Y nace el contrato, acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? De ahí es que nace lo que es un contrato y lo que es un convenio. ¿Va? Ya vimos lo que es un acto jurídico. Acto jurídico. Es más, lo voy a poner aquí en pantalla. Acto jurídico. ¿Correcto? Acto procesal. Ya vimos lo que es un acto jurídico. ¿Ok? ¿Y qué es un acto procesal? ¿Alguna idea que tengas?
¿Se puede también el divorcio? No, hija. Un acto procesal es toda aquella actuación que genera una persona, pero en el proceso o en el procedimiento. ¿Vale? Por ejemplo, si acá estamos hablando de un contrato o de un convenio, acá estamos hablando dentro de el juicio. ¿Sale? Y entonces, un acto procesal, por ejemplo, es la presentación de una demanda. Tu sentencia. La declaración de testigos. En fin. Pero si te das cuenta, ¿a poco consideras que la declaración de testigos es un contrato? No. ¿O que la sentencia es un contrato? No, exacto. Entonces, es un acto procesal. La demanda, por ejemplo, es un acto procesal que pertenece a quién. En el juicio siempre van a intervenir dos partes. Actor, demandado. Actor, demandado. ¿Por parte de quién viene la demanda? Claro, el actor. ¿Y cuál sería el acto procesal del demandado? Frente a la demanda. Yo te demando. ¿Y tú? ¿Cómo te vas a defender? Sí, tienes razón. ¿Qué haces cuando yo te digo, a ver, Michelle, llegaste tarde? ¿Me estás qué? A ver, cuando yo te digo, yo te pregunto, ¿cuántos años tienes, Michelle? ¿Qué estás haciendo? Contestando, lo acabas de decir. ¿Cuál es el acto procesal del demandado? Contestar la contestación de la demanda. Y en la contestación de la demanda vienen las defensas, mija. Ahí se va a defender en la contestación de la demanda. ¿Ya te fijaste? Entonces, un acto procesal es toda la actuación que tengan las partes en. No. ¿Qué es un proceso?
Procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y el procedimiento? ¿Sale? ¿Será lo mismo o no? Digo. En el lenguaje común existe una diferencia clara entre los conceptos de proceso y procedimiento. El proceso implicaría una serie de actos o fenómenos que suceden en el tiempo, proceso, mientras que el procedimiento es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas. Eso es fuera de lo jurídico, pero realmente sí. Ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento para poder pedir alimentos? ¿O cuántos tipos de procedimientos hay? Por ejemplo, está en materia familiar el privilegiado, el ordinario y el especial. Son 3 tipos de procedimientos. Es decir, si acá vemos y lo aplicamos, el procedimiento es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas. Y ahí nos van a decir que primero tenemos que presentar la demanda, que después tenemos que requerir, nos va dando pasos. Ahora, en cambio, el proceso, acá dice, implica una serie de actos o fenómenos que suceden en el tiempo. Pero vamos a ver ahora, dentro del ámbito en el ámbito jurídico. Vamos a poner esto, ¿va? Proceso y procedimiento, ya que en el manejo cotidiano del lenguaje jurídico por parte de los abogados y estudiantes de derecho, suelen utilizarse indiscriminadamente o sin conocimiento pleno de su diferenciación. De hecho, grandes procesalistas han dedicado arduo tiempo de estudio a dilucidar sobre el contenido de estos conceptos, con la finalidad de recalcar sus diferencias. Aquí se explicaron brevemente: proceso y procedimiento, doctrina. Los enfoques no se agotan en el aspecto conceptual, sino que se proyectan en el ámbito de la evolución histórica de la disciplina procesal en diferentes países. Vamos a ver algunos autores, por ejemplo, ¿qué autores? Carneluti. Para Carneluti, y es importante que lo vamos a poner acá. Mientras el proceso es la suma de actos que se cumplen para la composición del litigio, suma de actos. El procedimiento es el orden o sucesión de su cumplimiento. El proceso
no le interesa la sucesión, le interesa que todo esté, pero al procedimiento le interesa de manera ordenada cada uno de las partes. Por ejemplo, una vez que haya la demanda, inmediatamente no puede haber sentencia. ¿Por qué? Porque lleva su proceso en que tiene que buscar los lo que dice el demandado y su contraparte. Es correcto, lo que dice el demandado y su contraparte, ¿cierto? Entonces, en esa temática es la diferencia entre el proceso y el procedimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestra rama? ¿Te acuerdas que al inicio te dije yo que uno de los presupuestos procesales es la designación de un abogado patrono? Siempre debe de haber un abogado patrono. Si no hay un abogado patrono, no podría ser válido un acto procesal, sería ineficaz, ¿sale? Pero tienes que aprender la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acto procesal y un acto jurídico? Y que no nos hemos metido a explicar, ni he preguntado la diferencia entre hecho jurídico y hecho procesal. ¿Sabrás la diferencia? Más o menos. No. ¿O te lo explico o mejor seguimos? Porque es importante que lo sepas. Hecho procesal y hecho jurídico. ¿Sale? Pero bueno, vamos a ver otro de los. Y sigue manifestando Carneluti. Por cierto que es Francesco Carneluti. Explica que el procedimiento es el proceso en movimiento, o en otros términos, el movimiento del proceso. De tal manera que entendemos el procedimiento dentro del proceso, siendo el primero contenido y el segundo continente. Explica Carneluti esto diciendo que una combinación de varios procedimientos, el de primera y segunda instancia, pueden concurrir en un solo proceso. El proceso es la totalidad y el procedimiento, la sucesión de estos actos que se dan dentro del proceso. Por ejemplo, las incidencias como las cuestiones previas tienen un procedimiento de tramitación y este se da dentro del proceso judicial. ¿Correcto? Oh, es mi caso. Mira. Siendo el primero el contenido y el segundo el continente. Primera instancia, todo lo que hubo en la primera instancia y en la segunda instancia pueden ocurrir en un solo proceso. ¿Sale? Ejemplo. ¿De cuántas secciones está compuesta la sucesión intestamentaria?
de 3. ¿Vale? Cada parte de esas secciones tiene su procedimiento. Y todas las 3, ya finalizadas, o aunque no se finalicen, es el proceso. Por eso es que Francesco Carneluti dice que el procedimiento es el contenido y el proceso del continente, todo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No sé si este queda claro o vemos uno más, Calemandrei, que también es otro autor magnífico de los de antaño y que son ellos los que fijaron la postura de las bases de nuestro derecho. Uy, no. Ahí está, ¿sí? Mejor va. Calemandrei. Ah, sí, porque el anterior fue Canelucci, ¿eh? ¿Lo puedes ver? Dice asimismo otro experto italiano Piero Calamandrei. Nos plantea que los términos proceso y procedimiento, ahora empleándose en la lengua común como sinónimos, tienen significados técnicos diversos. En cuanto al procedimiento, nos indica más propiamente el aspecto exterior del fenómeno procesal, siendo posible que en el curso del mismo proceso pueda en diversas fases cambiar el procedimiento. En el procedimiento destaca la nota de actuar externa, el trabajo propiamente administrativo que se realiza en cualquier actividad jurídica y por lo tanto también pues en el derecho procesal por el contrario, el concepto de proceso se ubica más allá de los actos de procedimiento en razón que exige considerar la estructura y de los los nexos que principios inspiradores, las condiciones de quienes producen y los deberes y derechos que están en juego. Ok. Entonces, vamos a seguir con lo que establece Piero Calamandrei, en el sentido de decir el procedimiento, de acuerdo con Calamandrei, es una sucesión cronológica. Fíjate bien, procedimiento, sucesión cronológica de actos que se han realizado en el inicio y durante el proceso, es decir, los diversos trámites o procedimientos que se han tenido que efectuar durante el proceso para la consecución de sus fines, la búsqueda de la verdad, realización de la justicia, dirimir la controversia, paz social. Escribe este autor, el procedimiento nos indica el cómo, cuándo, dónde y quiénes realizan los actos procesales y de esta forma conseguir generar sucesión cronológica de actos. ¿Sale? Ejemplo. Ver. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega un cliente y nos dice, quiero divorciarme? ¿Qué es lo primero que hacemos? Presentamos
de demanda, ¿cierto? Y después, ¿qué viene? Lo que dijimos hace rato. ¿No te acuerdas? Eso es todo. La contestación de la demanda. Y después viene un pequeño periodo de objeción. Bueno, no. Bueno, sí, dentro de la presentación de la demanda vienen otros actos procesales, como por ejemplo, una notificación para conciliación. ¿Sale? Viene la audiencia de conciliación. Después viene la contestación. Bueno, aquí, en la contestación, vienen dos cosas. Sí conciliar. Convenir. Y fin del proceso. ¿Sale? Fin del proceso. Dos, no conciliar. Y entonces, emplazar a juicio. Fíjate todo lo que se va armando paso a paso. Eso es el procedimiento, ¿cierto? ¿O es proceso? Procedimiento. Sí, si lo vemos paso a paso, es el procedimiento. Pero si lo vemos todo conjunto, es un proceso. ¿Sale? Ok. Y después de la contestación viene un pequeño objeción. Es objetar pruebas. Que no es más que depurar. Bueno, objetar pruebas. Se objetan pruebas, creo que son 3 días cada quien. Algo así. Y después viene la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Sin embargo,
En todas estas, en esta parte, que todavía no hay sentencia, podemos armar nosotros o se puede dar, por ejemplo, aquí. Se puede dar un incidente de falta de notificación. ¿Por qué? Porque quizá no notificaste bien a la otra parte y entonces se están yendo solos. Está mal notificado. ¿Sale? Y aquí, cuando tú haces esto, ¿qué crees? Es un mini juicio en donde hay demanda, hay contestación, hay prueba, hay sentencia. Y de aquí salió. ¿Ya te fijaste? Y puedo estar inconforme con el incidente de falta de notificación. Ah, entonces voy a iniciar otra cosa, porque en sentencia no estoy de acuerdo. Vamos a suponer que es la apelación. ¿Y qué crees? Demanda, contestación a agravios, bueno, y todo lo demás. Sentencia. ¿Cómo ves? Puedo estar inconforme y con la sentencia de la apelación, ¿qué promuevo? Es correcto, amparo. Tiene todo lo que se hizo. Pero bueno, esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Dudas? No. ¿Te quedó más claro, verdad? Sí. Ok. Y lo último que vamos a ver de Carneluti. ¿Lo puedes ver? Sí. A través del procedimiento obtenemos una ordenación de los actividades del proceso que propenden hacia la realización de sus fines. ¿Autor? Tenemos entonces el proceso como el cúmulo de actos sucesivos tendientes a un fin. En palabras de ¿Autor? ese fin sería obtener una sentencia definitiva con carácter de cosa juzgada, mientras que para el fin de procedimiento entendemos la sucesión y orden de estos actos que constituyen el proceso. Que constituyen el proceso. Es correcto. Y todavía hay un poquito más que podemos ver ya para finalizar con esta parte. Y que es jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, Michelle? Uy. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Lo sabrás? No. Bueno,
Fíjate que la jurisprudencia se encarga de que las cosas que nosotros, que en la ley hay una mala interpretación de algún artículo, o que una ley, o que hay un vacío en la ley que no está regulado, se comienza a manifestar eso, a decir, oye, no hay nada en la ley como para que tú resuelvas. Por lo tanto, debes de resolver con base quizá en los principios, quizá en leyes internacionales, pero tienes que resolver. Pero como no hay nada en la ley, se va hasta el tribunal, hasta la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor. Y los ministros, así como ciertos magistrados de los tribunales colegiados, hacen jurisprudencia. Es decir, ellos toman el criterio y dicen, a ver, Michelle me está diciendo que el ciudadano juez no interpretó algo que efectivamente no está en la ley. Pero debemos hacer todo lo posible por emitir con equidad la justicia. Por lo tanto, este asunto se va a resolver de la siguiente manera, ni ellos son los que resuelven. Y es una tesis jurisprudencial. Bueno, es una tesis. Tiene que haber 5 para que se haga ley una jurisprudencia. Anteriormente era jurisprudencia, ahora son llamados precedentes. ¿Sale? Antecedente, jurisprudencia y actualmente precedentes. Tal y como también lo llaman en Estados Unidos. Pero bueno. Esta jurisprudencia manifiesta en ese orden de ideas y para reforzar, fíjate cómo lo manejan, para reforzar lo dicho, es menester traer a colación la decisión dictada por el segundo tribunal del municipio, ay caray, bueno, la diferencia entre el proceso y procedimiento. El doctor Cuenca define el proceso como un conjunto de actividades ordenadas por la ley para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. Es una relación jurídica porque vincula a los sujetos que intervienen en él. Es un método dialéctico porque investiga la verdad jurídica en un conflicto de intereses y es una institución porque está regulado según las leyes de una misma naturaleza. Debe entonces entenderse por proceso el conjunto de formas procesales necesarias para que se desarrolle la función jurisdiccional, mientras que el procedimiento es el conjunto de actos cumplidos por las partes, los terceros y el juez, conforme a un orden establecido por la ley en determinado tiempo y lugar. Por lo tanto, es la manera como se realizan y llevan a cabo los actos dentro del proceso. Así pues, se puede hablar de varios procedimientos en un mismo proceso, como por ejemplo el que dicta el doctor Rafael Ortiz en su obra Teoría General del Proceso. En el juicio, por intimación, se inicia el procedimiento correspondiente y por efecto de la oposición del deudor, debe iniciarse el procedimiento ordinario. Estamos en presencia del mismo proceso con 2 procedimientos y las formas procesales son los requisitos de tiempo, modo, lugar en que deben realizarse las actividades en el proceso. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, continuamos con todo lo que tenemos que explicar para poder ver el proceso como con relación a los procesos procesales. ¿Pero queda claro la diferencia entre acto procesal y acto jurídico? Sí. ¿Sí? Ok, va. Aquí viene otra cosa muy importante, que creo que eso fue lo que nos quedamos, que todavía no lo podemos no concretar, sino explicar esto.
Todas las obligaciones y deberes contenidos en este capítulo resultan aplicables en lo conducente. Número 1. Procuradores judiciales. ¿Ya los? Número 2. Mandatarios generales para pleitos y cobranzas. Obvio. ¿De qué estamos hablando en este capítulo? ¿De quiénes hablamos en este capítulo? De los procuradores. No. El capítulo habla de los abogados. Patrón, ¿cierto? Entonces, una pregunta más. El capítulo relativo a, espérame, a ver. Litigantes. Representantes. Y patronos. ¿A quién se aplica? ¿Cuál será la respuesta? Está en pantalla. Es correcto. Me salté uno. Cuando se desprenda de actuaciones que los abogados patronos que intervengan en un procedimiento obraron de mala fe, serán solidariamente responsables con la parte a quien patrocinan de las multas que le sean impuestas por la realización de fraude legal o procesal, colusión, simulación o cualquier otra conducta ilícita que tienden a entorpecer el procedimiento o sea contraria a la buena fe y a la lealtad procesal. Aquí es importante que veamos todo esto. ¿Qué es? ¿Sale? Pues, ¿qué es lo que quiero que investigues para la próxima clase?
Realización de fraude legal o procesal. Colusión. Simulación o cualquier otra conducta ilícita. Que sea contraria, ¿qué cosa es la buena fe? Vamos a ponerlo de otro color. ¿Qué es la buena fe? ¿Qué es la lealtad procesal? Hasta ahí. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cuándo se cae en fraude procesal? ¿Qué es la colusión? Ok, chicas, lo dejamos hasta el día de hoy aquí. Nos vemos en la próxima clase. ¿Me recuerdas las que vemos de tu tarea? Y nos vemos. ¿Sale? Gracias.